Hola, mis queridos cibernautas. Somos los estudiantes de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, de la ciudad de Huaraz, Ancash. Somos de la especialidad de Educación, Comunicación, Lingüística y Literatura. En esta oportunidad les venimos a hablar sobre qué es la sociología interpretativa. Bueno, la sociología interpretativa está enfocada a comprender el significado que los estudiados le dan a sus creencias, valores, acciones, comportamientos y relaciones sociales con personas e instituciones. Este concepto alude a la idea de interpretar el comportamiento del individuo como un paso indispensable para poder comprender el mundo social, idea que está presente en el interaccionismo simbólico, la fenomenología sociológica y la etnomenología. Entonces, ¿qué es la teoría interpretativa de Max Weber? ¿Y quién es Max Weber? Bueno, Max Weber es conocido como uno de los fundadores de la moderna sociología. Según esta teoría de Weber, la conducta de las personas está determinada en gran medida por la imitación o el antagonismo respecto de la conducta ajena, pero no enteramente, ya que existen factores individuales, tanto racionales como emocionales, que la determinan. Entonces, ¿qué es la sociología para Weber? Esta sociología que nos da Weber está caracterizada como una sociología comprensiva que busca entender y explicar la acción social. Esta es la conducta de un individuo influenciada por otros individuos. Es así como establece que la forma de comprender u ordenar la realidad de la acción social se debe hacer a través del tipo ideal. Soy la estudiante Fabiola Maico Guamán de la Escuela Profesional de Comunicación Lingüística y Literatura de la UNASA. Voy a explicarles un poco más en qué se basa la sociología comprensiva de Maximilian Karl Emil Weber, o más conocido como Max Weber. Nacido en la ciudad de Erfurt, Alemania, en el año de 1864, hijo de un gran jurista en esos tiempos, lo que le permitió a él estar muchísimo más cerca de estas personas. Pero veamos, ¿en qué se basa él para poder explicar su sociología comprensiva? Para Max Weber, la sociología comprensiva se trataba muchísimo más sobre las relaciones entre los individuos, es decir, el sentido que se tenía entre esas dos relaciones. Pero para poder tener sentido todo esto lo que él explicaba, él trataba de darnos una idea de que se tenía que interpretar. Entonces, para que podamos entender un poco más sobre esto, él ideó una metodología muchísimo más comprensiva. A esto le llamó el tipo ideal. ¿En qué se basaba el tipo ideal? El tipo ideal es una idea de poder simplificar la realidad en la que vivimos nosotros. Pero se tiene que saber que esto tomaba dos tipos de enfoques, lo racional y lo irracional. Para esto, Weber también sacó unas clasificaciones, unas 4 clasificaciones sobre estos tipos de acciones. Veamos primeramente las acciones racionales. Una de ellas era la acción racional de acuerdo a los fines. Es decir, si yo tenía un objeto y tenía que tener un fin, yo tenía que hacer cualquier cosa para poder llegar a ese fin. El otro era la acción racional de acuerdo a los valores. Esto depende de los valores que tenga uno. La otra clasificación que él optó fue las acciones irracionales. En estas tenemos la acción tradicional como la acción afectiva. En la acción tradicional tiene muchísimo que ver con lo que ya se sabe o con lo que comúnmente tenemos. En la acción afectiva tiene muchísimo que ver con los sentimientos, tanto el amor como el cariño hacia otras personas. Por ejemplo, el amor entre una pareja. Es por eso que lo llamaba acciones irracionales. Pero entonces, en conclusión, ¿cómo podríamos especificar o decir qué era para Max Weber la sociología comprensiva? La sociología comprensiva en sí estudiaba la relación entre los individuos, pero de una manera colectiva, no solamente individual, porque tanto se tiene que ver la sociología individual con la sociología colectiva, pero Max Weber trataba muchísimo más sobre la sociología comprensiva que tiene que ver con la relación entre un individuo a otro. ¿Qué tal? Mi nombre es Rolly Granado Salazar y soy de la especialidad de Comunicación, Lingüística y Literatura. Bueno, continuando esta presentación me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Cómo es que las personas construyen su realidad cotidiana? Bueno, para responder esta interrogante es importante conocer el concepto de sociología interpretativa. La sociología interpretativa es el enfoque que se centra en los sujetos o personas y en el significado y en la construcción social de la realidad. En sociología, estos significados dependen del contexto cultural, de las normas sociales y de las interacciones sociales. Las interacciones sociales son los procesos mediante los cuales los individuos o las personas se relacionan entre sí y comparten pensamientos, sentimientos y comportamientos. Por ejemplo, cuando dos personas se saludan, están compartiendo un significado culturalmente construido. De la misma manera, cuando un grupo de personas comparte una creencia o manifestación cultural, están construyendo una realidad compartida. Otro punto a destacar es el análisis del concepto raza. Los sociólogos interpretativos reconocen que raza es un constructo social y no una categoría biológica. Entender esto nos permite cuestionarnos y rebatir los estereotipos raciales como la discriminación que se han desarrollado en nuestra sociedad. Bueno, concluyendo, para responder la pregunta ¿cómo es que las personas construyen su realidad cotidiana?
Podemos decir que esta se construye en base a las interacciones sociales, al compartir significados y manifestaciones culturales que le permiten dar sentido al mundo que nos rodea. Mi nombre es Diego Flores Broncano. Vengo de la Universidad Santiago Antonio de Mayolo. Vengo cursando el tercer ciclo de la carrera de Comunicación Lingüística y Literatura. En esta oportunidad les voy a explicar sobre la teoría de reproducción de Bourdieu, la cual básicamente es una crítica, se podría decir, en otras palabras, debido a que esta teoría de reproducción de Bourdieu es una crítica al sistema escolar, que se refiere a básicamente a los mecanismos mediante los cuales las formas culturales, los valores, las prácticas y los entendimientos compartidos, ya existentes, ¿no? Se transmiten de generación en generación, básicamente manteniendo así la continuidad de la experiencia cultural a lo largo del tiempo, o básicamente, con otras palabras, a lo largo de los años, al paso de los años. Bourdieu también sostiene que la escuela enseña una cultura a un grupo social dominante, que se reproduce a través de una acción pedagógica, contribuyendo a la reproducción de la estructura social y a las distintas desigualdades de las diversas clases sociales. Soy el alumno Johan Cruz Alba de la carrera de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional Santiago Antonio de Mayolo, y yo hablaré sobre la reproducción cultural de Bourdieu y Passerón. Para Bourdieu y Passerón, la reproducción cultural desarrolla en los individuos habilidades y saberes específicos determinados por el origen familiar y social. Esto básicamente se aplica a las costumbres de cada individuo. Por ejemplo, un individuo de clase alta no va a tener las mismas costumbres o las mismas habilidades que uno de clase baja. Tampoco olvidemos que cada individuo trae consigo un capital cultural. ¿Y qué viene a ser esto? Un capital cultural es un conjunto de conocimientos, aptitudes, habilidades, saberes que posee un individuo en base a experiencias familiares o sociales. Y es aquí donde se produce lo que Bourdieu y Passerón llaman la violencia simbólica. Esto se da cuando los individuos de clases sociales privilegiadas ven reforzada su capital cultural, ya sea teniendo un alcance a diferentes medios o mecanismos que aportan a una buena enseñanza del alumno. Mientras que los de las clases sociales dominadas, su capital cultural quedará obsoleta y deberán de cambiarlo si quieren tener éxito en su educación. Buenos días, profesora, compañeros. Soy alumno de la Escuela Profesional de Comunicación Lingüística y Literatura. Mi nombre es Giancarlo Raúl Osorio Crisolo. Les voy a presentar el tema de la reproducción social, que viene a ser la teoría de Pierre Bourdieu, donde nos presenta la reproducción desigual de la sociedad y cómo interviene el espacio social en ella. Para Bourdieu existen dos tipos de clases, la clase culta y la clase dominada. La clase culta es educada para gobernar y recibe la mejor educación. La clase dominada es educada para servir y obedecer. Para Bourdieu, la reproducción social viene relacionada con el capital, un capital en evolución. El capital en evolución se centra en dos tipos o fases, que viene a ser el capital simbólico y el capital social, pero el capital social viene más relacionado con la teoría de la reproducción social de Pierre Bourdieu. ¿Qué es la educación para Bourdieu? La educación para Bourdieu es definida como un sistema de enseñanzas mediante el cual se manejan diferentes conceptos. En este caso hablaremos de 4, que son la autoridad pedagógica, la arbitrariedad cultural, la acción pedagógica y el hábitos del individuo. En primer lugar, hablaremos de la autoridad pedagógica. La autoridad pedagógica viene a ser aquella persona que impone de manera legítima el poder arbitrario. Estos poderes son la imposición simbólica que ejerce la clase dominante. Asimismo, estos ayudan a crear una reproducción cultural y una reproducción social adecuada. Ahora hablaremos de la arbitrariedad cultural. La arbitrariedad cultural adecua a los diferentes intereses de los grupos dominantes, ya que estos consideran que es importante reconocer una cultura legítima. Otro concepto que se maneja es la acción pedagógica. La acción pedagógica viene a ser la imposición de un sistema educativo cultural mediante el poder arbitrario. Es decir, que yo, mediante mi sistema educativo, puedo imponer o puedo decidir qué es lo que se debe aprender y qué es lo que no se debe aprender. El último concepto que se maneja es el hábitus del individuo. Este es definido por Bourdieu como los comportamientos, los gustos, las preposiciones, las ideas y hábitos que vamos adquiriendo durante nuestra vida gracias a la convivencia dentro de nuestro grupo social. Asimismo, estos mismos hábitos y comportamientos son los que nos distinguen de otros grupos sociales, dándonos un lugar así dentro del campo llamado sistema de posiciones sociales.